Bienvenidos a la Iglesia del Nazareno Belén. Hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias mientras el libro de Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. La semana pasada estábamos hablando acerca de la adoración y la manera como nosotros adoramos y servimos al Señor constantemente. Creo que nos ha quedado claro que adorar no solo había sido venir los domingos, cantarle al Señor, alabarle con los cánticos y alabanzas, sino también que mañana, estando en el trabajo, estando en mi casa, mi familia, con mis hijos, con mi esposa, estando, quién sabe, en mis estudios, estando en la universidad, estando en cualquier lugar, yo soy una persona que debe adorar al Señor en todo momento. Y Colosenses capítulo 3, versículo 23, justamente dice lo mismo, se los voy a leer, dice Colosenses 3, 23 y 24, dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa, de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así dice la palabra de Dios. Nosotros como cristianos, queridos hermanos, a lo largo de la historia ha habido una confusión bien interesante antes de la Edad Media. Antes de la Reforma, justamente hace unas cuantas semanas, el 31 de octubre de 1517, la Iglesia Evangélica celebra un momento especial. No es Halloween, sino celebra el Día de la Reforma. El Día de la Reforma es cuando Martín Lutero, y no solo él, sino una gran comunidad de creyentes, meditaron en las Escrituras y habían reclamado a la Iglesia Católica de ese entonces que la salvación no era por obras, que la salvación no era una indulgencia que te la firmaba el Papa y te decía ahora eres salvo, que la salvación no se conseguía haciendo procesiones, azotándose, encesándose en los monasterios, sino que la salvación era por fe, para que nadie se gloríe. Así decía justamente la palabra de Dios en Hebreos, porque por fe sois, o por medio de la fe, somos salvos y no por obras, y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. El detalle, queridos hermanos, que en la Edad Media se creía que la única manera de servir al Señor era a través del sacerdocio. O sea, si tú realmente querías ser una persona entregada al Señor, tendrías que haber abandonado tus chacritas, si eres alguien que sembraba, el lugar donde has sembrado. Si eras agricultor, tendrías que haber abandonado la agricultura y dedicarte al sacerdocio. Si eras, quién sabe, alguien que construía, un arquitecto, un albañil, tendrías que abandonar tu construcción y dedicarte al sacerdocio. Eso ocurría en la Edad Media, porque se entendía que solamente unos cuantos podían servir a Dios. Y si tú querías servir a Dios, solamente a través de la predicación o del sacerdocio lo podrías hacer. Pero cuando viene la reforma de la Iglesia cristiana, uno de los principios universales que manifiesta era el sacerdocio universal. ¿Qué significa eso? Que todos los que somos parte de la iglesia somos sacerdotes. ¿Qué significa eso? Podemos servir. Tú puedes servir, querido hermano, querida hermana. No solamente en la tarea de la predicación, porque a veces decimos, solo el pastor nomás puede predicar. No, querido hermano, tú puedes predicar si eres trabajador en tu empresa, si eres empresario en donde trabajas, si eres alguien que vende en el lugar donde está tu tienda, si eres tú alguien que construye, alguien que tiene alguna profesión, algún oficio, si eres estudiante, si eres trabajador en enfermería, en los hospitales, en donde estés, querido hermano, tú puedes servir al Señor. Eso es lo que justamente dijimos la semana pasada, que el servicio y la adoración van de la mano. Yo no puedo decir, yo adoro al Señor, pero no le voy a servir. Siempre va de la mano. Y hoy vamos a meditar ampliamente en el libro de Efesios. Una hojita atrás está del libro que hemos abierto, Colosenses. El libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. Encontramos instrucciones personales para todo cristiano. Este libro está dedicado a la iglesia de Éfeso y a nosotros también como iglesia. Y así que atentos todos los que somos esposos o esposas, hijos o hijas, trabajadores o empresarios. Aquí hay mucha palabra para nosotros. Dice así, Efesios capítulo 5, versículos 21 hasta el capítulo 6, versículos 9. Dice así, lo vamos a leer.
Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27. A fin de presentárselas a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que esta sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Primera parte. Enseguida vamos a dar palo también a los hijos. Esposos y esposas. Yo sé que aquí estamos casados varios. Algunos de 100 se van a casar. Y sé que, queridos hermanos, cuando hablamos del matrimonio y un matrimonio cristiano, no hay un matrimonio que en algún momento de su relación, en los años que estén, no vayan a tener pruebas o dificultades. Cuando a veces nosotros encontramos una vida matrimonial, es un choque de dos mundos diferentes, de dos culturas diferentes. El hijo tiene puesto a que ha sido educado con sus papás en una cultura diferente, en valores diferentes, en principios diferentes. Y la hija, que va a ser la esposa, igual está educada en una cultura diferente, con valores diferentes, con padres diferentes. Y cuando llegan a unirse como una sola carne, como dice la palabra de Dios, es natural que vengan los conflictos, es natural que vengan roces y dificultades. Pero Pablo, y aquí en la palabra de Dios, a todos los maridos nos da unas enseñanzas bien importantes, y a las esposas también. Pablo empieza y dice: esposas, sepan sujetarse a sus esposos, y maridos, aprendan a amar a sus esposas. Y da un ejemplo bien bonito, dice: así como la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, dice, la iglesia se sujeta a Cristo y Cristo ama a su iglesia. Asimismo, esposas, así como la iglesia se sujeta a Cristo, aprendan a sujetarse a Él. Y esposos, asimismo, como Cristo ama a la iglesia al grado de sacrificarse por ella, amen de la misma manera a sus esposas. Termina Pablo y dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Queridos hermanos y hermanas, casados y casadas, el Señor nos manda a que seamos buenos creyentes, y el matrimonio es un lugar de adoración al Señor. Yo no puedo hablar mal de mi esposa o insultarla, o no puedo hablar mal de mi esposo o insultarlo, porque aquí Pablo dice: miren, el marido es como la cabeza como Cristo fuese su cabeza. Es como que yo, cuando insulto a mi esposo, estuviese insultando literalmente a Cristo. O si insulto a mi esposa, es como si literalmente estuviese insultando a su iglesia. Y eso no es correcto, eso afecta. Por eso Pablo dice: miren, hermanos, amen a sus esposas, y esposas, respeten a sus maridos. Hay mucho todavía que conversar. Les doy spoiler: al año, Dios mediante, vamos a empezar un proceso de discipulado para todos los matrimonios. Estén atentos. Dice versículo 6, capítulo 6, versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahí termina el asunto de los hijos. ¿Quiénes creen que estuvieran leyendo estos versículos, estos versos? El papiro que recibió, ¿será que lo estaban leyendo los niños? No, en el contexto está hablando a los casados, a los mayores.
Este verso de honra a tu padre y a tu madre, por si acaso, no está dedicado netamente a los hijos, porque finalmente los hijos, aunque nosotros seamos malos padres, los hijos se siguen sacrificando. Inclusive yo he visto padres que son malos, malos de verdad, y a pesar de ello los hijos todavía los siguen amando, los siguen honrando. Escasamente un hijo pequeño dice: yo odio a mi papá. No, pero cuando ya va creciendo, por el rencor que vamos acumulando contra nuestros papás, si nuestros papás han sido bruscos y duros, no nos han dado nunca comida, jamás ha aparecido ese viejo, yo no quiero saber nada de su vida, algunas veces dicen así. Cuando ya vamos creciendo, nos hacemos adultos y vemos cómo nuestros papás también van haciéndose ancianos, van haciendo mucho más débiles, necesitan de ayuda, y por el rencor que yo tengo digo: ay, que sepa su vida también. ¿Acaso ha estado conmigo cuando yo era pequeño? ¿Acaso me ha ayudado a mí? ¿Acaso, por lo menos cuando nos ha dejado con mi mamá, acaso algo nos ha dado? Y uno entra en rencor y en amargura. En el contexto, Pablo está diciendo: hermanos, a toda la iglesia, a los adultos en especial, honren a su padre y a su madre para que les vaya bien en la vida que el Señor les va a dar. Yo sé que ustedes acá, algunos todavía tienen a papá y a mamá. Y algunos de nuestros papás, esta semana justo hablaba con uno de mis amigos. Lamentablemente falleció su papá, un amigo de la universidad. Y otro amigo me escribe: oye, ¿cómo estará él? Y dice: debe estar muy mal. Un papá realmente es bien importante para la vida. Me pregunta él: ¿cómo están tus papás? Yo le digo: como dice la canción de Piero, cada vez caminan ya más lento. Yo me veo al espejo y a veces ya cuento canitas y digo: uy, no. Y veo a mis papás y digo: mis papás están mucho más cansados todavía. Yo sé que algunos de ustedes, queridos hermanos, tienen todavía sus papás. Si todavía los tienen aquí en vida, hónrenlos. Pero ese que nunca me ha dado nada, no importa, no es porque Él te ha dado a cambio, no es algo, no es un intercambio, es un mandamiento. Y el Señor dice: honren a sus padres para que les vaya bien. Si tu papá ha sido malo, si tu mamá ha sido mala, si tu papá te ha abandonado, si tu mamá te ha abandonado, si nunca te ha dado algo de comer cuando eras niño y te ha hecho trabajar desde pequeño, no significa que dejes de honrarlo. La honra es un mandamiento del Señor y dice: es un mandamiento con promesa. Y aquellos que tal vez hemos perdido papá o mamá, la honra no se acaba, porque un hijo bueno sigue honrando la memoria de su padre. Un esposo bueno, una esposa buena sigue honrando la memoria de su padre. Así que uno no puede decir: pero ya no están mis papás, ya no los puedo honrar. No, los puedes seguir honrando siendo un excelente estudiante, siendo una excelente madre, siendo un excelente padre, siendo un buen cristiano. Si tu papá estuviera en vida, él se sentiría contento y levantaría el cuello y diría: él es mi hijo, mira, qué buen padre, qué buen esposo, qué buena esposa. Pero aún así, muchos de nosotros deshonramos a nuestros padres con nuestro comportamiento, con nuestros malos tratos en el matrimonio, con nuestra mala conducta en nuestro trabajo. No honramos al Padre y el mandamiento se cumple. Dice: oye, no vas a recibir esa promesa. Y la siguiente parte dice: siervos, versículo 5, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como el Señor y no a los hombres, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas, mi querido hermano. Tú puedes ser trabajador o puedes ser empresario. Tú puedes ser alguien que sea hijo o sea padre, sea esposo, sea esposa. El Señor a toditos por igual los ve. Y aquí da un principio bien importante. En el contexto está hablando de gente esclava. Son esclavos, trabajadores de día a día. No tienen herencia, no van a heredar nada, siempre van a ser esclavos a lo largo de su vida, a no ser que tal vez alguien les dé una carta de libertad, pero escasamente ocurría eso. Siempre iban a ser esclavos toda su vida y tenían que trabajar, y como eran esclavos, no lo hacían de buena gana. O sea, ¿cuántos de nosotros, siendo trabajadores, hacemos en nuestro trabajo de buena gana? Aquellos que somos trabajadores regularmente estamos esperando: ya será fin de mes, ya nos va a llegar la paga,
ay, ya voy a acabar esta semanita más y ya me va a llegar el aguinaldo de fin de año. Estamos pensando en las recompensas. Escasamente hay un trabajador que haga su trabajo en la fábrica, en la empresa, en la tienda, como si fuera su propia tienda. Además, inclusive, ni siquiera su propia tienda, como si fuera la tienda del Señor, como si fuera la empresa del Señor, como si el Señor mismo fuera el empresario y te haya contratado y te haya dicho, por favor, trabájamelo. Uno trabajaría silbando, alegre, contento, sabiendo, ¿a quién está sirviendo? De buena gana. ¿Por qué? Porque lo hago para el Señor. Cuando uno piensa de esa manera, cuando el esclavo ha leído estos versos, cuando Pablo decía, miren, a ustedes esclavos, no trabajen como al ojo que les ve, como al Señor que les ha contratado. Trabajen como para el Señor. Y el esclavo de ese entonces, estoy seguro que ya no lo hacía de mala gana. Lo hacía disfrutando su trabajo, alegre de que tenía un trabajo y que además este trabajo, dice Pablo, sabiendo que van a recibir recompensa, no del amo, sino del Señor. En otra versión dice herencia del Señor. Hermanos, la mayoría de nosotros vamos a ser trabajadores en algún momento, en una empresa, en una institución, en una organización. Vamos a hacer un servicio y vamos a ser trabajadores a quien estamos sirviendo. Si vamos a ser profesionales independientes, si tienes un oficio, vas a ser contratado por alguien y por esos minutos que te han contratado vas a trabajar para esa persona. Pero no lo hagas como para él, no trabajes como para esa persona. Trabaja y hazlo de las ganas, como si estuvieras haciéndolo como para el Señor. Eso dice Pablo, háganlo como para el Señor. Jóvenes que estamos estudiando, las tareas que tú estás haciendo, los trabajos que hacemos, ¿lo haces como para el Señor? ¿O lo haces como para el docente, para el profesor? Este profesor me cae mal, además ni siquiera debe leer, se lo haré como sea. ¿Lo haces como para el Señor? ¿Lo haces como para, como si el Señor va a dar tu examen o tu hoja y va a decir, a ver, ¿qué es lo que ha escrito este joven? Y que el Señor se contente y diga, qué lindo trabajo, qué hermosa tarea, qué lindo examen, realmente vale la pena revisar ese tipo de exámenes. Háganlo, Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hagan, háganlo como para el Señor, sabiendo que del Señor ustedes van a recibir recompensa. En el contexto, por si acaso, les está hablando a los maridos, a las esposas, a los esposos, a los hijos, a las hijas, a los padres, a los trabajadores y a los empleadores. A todos en el contexto les está diciendo, queridos esposos, lo que ustedes hagan en casa, háganlo como para el Señor. Ama a tu esposa como si fuera el mismo cuerpo del Señor. Ama a tu esposo como si fuera el Señor mismo dentro de tu hogar. Ama a tus padres como si fuera el mismo Señor al quien tú estás amando y honrándolos. Haz tu trabajo en el negocio, en la empresa, como si al Señor mismo estuvieras sirviendo. Porque fuera de ello es una adoración incompleta. Revisando un poquito la palabra de Dios en el libro de Malaquías, ahora sí vamos a tardar en encontrar. Malaquías se encuentra al final del libro de los libros del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 1. Antes de Mateo está. Malaquías capítulo 1, versículos 6 en adelante. Miren lo que dice el Señor. Malaquías capítulo 1, versículos 6 en adelante. Se los voy a leer, si todavía no han encontrado. Dice así: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Como en Efesios, ¿verdad? El hijo tiene que honrar a su padre. El siervo, el trabajador, tiene que obedecer a su señor, a su amo. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. El Señor habla y dice: si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, los sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis en mi altar o sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis un animal
ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o al enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe, ¿acaso se va a agradar de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9, ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré la ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. ¿Saben cuál era el contexto? El contexto es el que cuando Malaquías escribe esto, Israel ya estaba reconstruyendo el templo y la gente ya podía empezar a elevar adoración y ofrendas al Señor. Y en el contexto del Antiguo Testamento, la gente tenía que escoger sus animalitos, los mejores que tenía, para ofrendarlo y adorar al Señor. Recuerden que la adoración no solo es económico, no solo es una moneda, la adoración es mi forma de vivir. Y la gente ofrendaba lo mejor que tenían, una ovejita, un cordero, lo que era de acuerdo al Levítico, de acuerdo a su ofensa, y lo presentaban. El detalle que Dios está molesto con los sacerdotes y con el pueblo de Israel y les dice, oigan, ustedes saben que los hijos honran a sus padres, que los trabajadores honran a sus jefes. Si ustedes me dicen, Padre, ¿dónde está mi honra? Si ustedes me dicen, Señor, ¿dónde está su servicio? ¿Dónde está su honra? Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado, Señor? Y ellos dicen, oigan, ¿acaso ustedes se van a alegrar? A ver, me presentan y traen ofrendas cojas, animales ciegos, animales enfermos para la ofrenda. A ver, preséntenlo eso a su rey, a su príncipe. ¿Se va a alegrar? No estamos hablando acá de diezmos y ofrendas. ¿Saben de qué estamos hablando? De lo mismo que hemos hablado en Efesios. Hermanos, nuestra manera de vivir, la manera como estoy con mi esposo, con mi esposa, la manera como yo trabajo, la manera como yo estudio, la manera como yo vivo el día a día adorando al Señor, es un estilo de adoración. Y una ofrenda coja es cuando yo vengo aquí a la iglesia y adoro, levanto las manos, estoy bien con mi familia, estoy bien con mi esposo, trato de tratar de la mejor manera, trato de hablar bien a mis hijos, trato de hacer lo mejor dentro de la iglesia, hago bien los trabajitos que me corresponde. Pero cuando yo estoy fuera de la iglesia, mi ofrenda coja se manifiesta en que, no, ahí en mi casa soy un desorden, en mi casa soy una mala persona, en mi casa soy un mal hablado con mi esposo, soy una mala persona con mis hijos, soy una mala persona con mis trabajadores, soy una mala persona con mis jefes, soy el peor trabajador que tiene la empresa. Eso es una ofrenda coja. Eso es una ofrenda enferma, una ofrenda ciega, una ofrenda incompleta. Porque tú vienes a ofrendar aquí a Dios tu vida, vienes a ofrendar al Señor tu familia, vienes a ofrendar al Señor tu servicio, tu trabajo, tu profesión, tus estudios. La vida de adoración del creyente no solo es un solo día a la semana, la vida de adoración al creyente es de día tras día tras día hasta que el Señor venga. Y para comentarte, incluso cuando el Señor venga y el Señor te recoja y seas parte de su reino, eternamente dice la palabra de Dios en Apocalipsis que vamos a seguir adorándole por la eternidad. Entonces, si tú no puedes adorar hoy, toda la semana, no sé cómo vas a poder adorar toda la eternidad. Si tú solamente quieres adorar el domingo, quieres ser una persona de adoración y quebrarte y estar bien con tu familia solamente los domingos, el Señor tiene que cambiar tu corazón. El Señor tiene que cambiar tu carácter. El Señor tiene que cambiar tu forma de ser en tu trabajo, en tu familia, en tus estudios. Por eso aquí el Señor reclama, dice, miren, ustedes presenten una ofrenda coja. Un animal cojo para la ofrenda, un animal enfermo para darlo en la ofrenda. ¿Creen que me voy a alegrar de eso? Oigan, hermanos, ¿creen que el Señor, sinceramente, utilizando un poquito de lógica, creen que el Señor se alegra cuando nosotros estamos bien los domingos y en la semana estamos bien mal?
Creen que el Señor dice, eso está bien, porque ese jovencito aquí en la iglesia es bien comportado, bien disciplinado, bien correcto. Pero mañana es el peor en su clase, el más indisciplinado, el más mal hablado, el que hace trampa, el que vende, el que se corrompe. Y el Señor dice, en esa ofrenda me siento satisfecho. No, a cualquiera nos desagradaría una ofrenda en esa categoría. Tal vez han visto en el grupo de WhatsApp, he tratado de reflejar esa imagen. Animales cojos, animales enfermos, se ven desagradables. Y además, el Señor no pide ese tipo de ofrenda, no le agrada ese tipo de ofrenda. Termina en Malaquías y dice, oigan, por si acaso, en los extremos de todas las tierras a mí me ofrendan, porque mi nombre es sobre todo nombre, me elevan incienso y adoración. Así que tu ofrenda coja, tu ofrenda enferma, tu ofrenda ciega te la puedes llevar. Prácticamente eso nos está diciendo. Necesitamos cambiar, queridos hermanos. Si estamos bien en la familia, obviamente el Señor no va a tener ningún estorbo de recibirnos en adoración. Miren lo que dice el libro de 1 Pedro, se los voy a leer, anótense si quieren. 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oiga, maridos, tenemos que tratar bien a nuestras esposas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Mateo 5:23 dice algo similar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tienes algo, que tienes tu hermano algo contra ti, déjalo allí, tu ofrenda, delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No podemos estar nosotros en amargura, en pleitos, en problemas y creer que estamos agradando a Dios. No podemos engañar al Señor, porque crees que el domingo solamente el Señor está atento así. Voy a concentrarme porque el día domingo voy a ver cómo está esta familia. Y en la semana ya que sepan su vida, si se están matando entre ellos, no me interesa. ¿Crees que el Señor sinceramente ignora lo que tú estás haciendo de lunes a lunes? ¿Crees que ignora lo que tú piensas? Es más, el Señor escudriña nuestros corazones, escudriña nuestros pensamientos. ¿Crees que solamente el domingo el Señor te está viendo en estos minutos que tenemos en adoración? ¿No crees que mañana también el Señor, cuando tú despiertes, está ahí en tu hogar? Está ahí en tu universidad, en la banca, en tu pupitre. Está ahí en tu trabajo, en la oficina, en el trabajo donde tú estás atendiendo a las personas. ¿Crees que el Señor ignora y dice, no, ahí yo no tengo nada que ver? Aquí, en el templo, es el único lugar donde se merece la adoración del Señor. No, se adora al Señor en espíritu y en verdad en cualquier lugar, porque ese tipo de adoradores busca al Señor, dice la palabra de Dios. Cuando en el contexto la mujer dice, ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos en Samaria, ¿dónde finalmente tenemos que adorar? Jesús le dice, no, ya no es así. Va a haber el tiempo en donde el Señor va a buscar y va a encontrar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no solamente en lugar donde se tenga que adorar. ¿Tienes algo con tu esposo? Arréglalo. Tienes algo con tu esposa y tú eres el causante, cambia. Tienes algo con tus hijos y tú eres el causante, perdona, pide perdón, arrepiéntete. No vaya a ser que tu oración esté estorbada. No vayas a creer que solamente el domingo el Señor nos está escuchando. Necesitamos cambiar, queridos hermanos. Si somos trabajadores, estamos haciendo un buen servicio porque ahí tú también estás adorando. Estás engañando a tus clientes, estás engañando a tus docentes, estás engañando a tus padres, estás engañando a tu familia. ¿Por cuánto tiempo más vas a vivir así engañado? ¿Crees que el Señor no se da cuenta? ¿Crees que puedes engañar? Claramente podemos engañar a un pastor, podemos engañar a una junta, podemos engañar a una iglesia, pero al Señor jamás. Al Señor sí, el Señor sabe nuestros corazones, sabe nuestros pensamientos. Por eso Él nos pide que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, de la misma manera como nos amamos a nosotros mismos. Queridos esposos, cambiemos nuestra manera de ser. Esposas, amen a sus esposos, respétenlos, no pierdan el respeto, no utilicen agresiones.
Queridos padres, cuidemos muy bien a nuestros hijos, sabiendo que vamos a responsabilizarnos de ellos delante del Señor. Trabajadores, trabajemos de buena manera, con buena gana. Mañana empieza un día más, no despiertas, ay, tengo que ir a mi trabajo. No, tengo que ir a trabajo a servir al Señor, voy a ir a adorar al Señor, voy a ser el mejor vendedor, voy a ser el mejor que atiende, el mejor que ofrece el servicio, voy a dar lo mejor, me voy a dedicar de la mejor manera. Porque sabemos que del Señor recibimos recompensa. Querido esposo, del Señor recibes recompensa. Pero ella no es conmigo así. Del Señor recibes recompensa. Querida esposa, del Señor recibes recompensa si tú tratas y amas a tu esposo. Pero es que Él es así. Pero del Señor recibes recompensa. Queridos hijos, del Señor recibimos recompensa. Además ahí explícito nos dice, hijos que honran a su padre y a su madre tienen esta promesa. Del Señor recibimos recompensa. Hermanos, ¿cuántos realmente tenemos que cambiar? Si el día del Señor hoy te ha hablado, si tal vez estás haciendo un servicio a medias, ahora hazlo con todo tu corazón. Si tal vez tú has estado obrando de mala manera con tu matrimonio, hoy puedes comenzar a restaurar, hoy puedes comenzar a restituir, hoy puedes comenzar a ser diferente, esposo, esposa, hijo, hija, padre, madre, trabajador, empresario. El Señor espera que delante de Él todos hagamos todo para su gloria, como para Él. Vamos a orar en este día, queridos hermanos. Si hoy tienes algo contra tu hermano, si hoy tienes algo contra tu esposo, contra tu esposa, antes de presentar tu ofrenda de adoración, antes de presentar y elevar tu oración, antes de presentar adoración delante del Señor, arregla lo que tienes con tu hermano, arregla lo que tienes con tu esposo, con tu esposa, con tu padre, con tu madre. No vaya a ser que tu oración esté impedida delante del Señor. No guardes rencor, no guardes amargura. No vaya a ser que el día en el cual el Señor nos llame, nos pesque todo enojados, todo amargados. Alguna vez pensaba así, ¿no? Qué triste es tal vez si esta noche o este día me enojo con mi esposo. Por eso, quién sabe, el Señor dice, pueden enojarse. O sea, airaos, pero no pequéis. Que su enojo no pase el atardecer. Porque qué triste va a ser que yo estoy enojado con mi esposa, me doy la vuelta y estoy ahí con mi cara de negado. Y que en la noche probablemente el Señor me llame a su presencia y el último recuerdo que mi esposa tenga de mí es un marido enojado. O el último recuerdo que tengan mis hijos de mí sea un padre renegón. Sea un marido que tal vez trata mal, sea una esposa que ha insultado. El último recuerdo que tenga mi jefe de mí sea, ay, fucha, ese bien que se ha muerto, era el peor trabajador que he tenido en mi empresa. No va a ser un buen testimonio mío. No voy a dejar el legado que el Señor me ha encomendado. No te quedes con amargura, no te quedes con rencor, no te lleves al anochecer toda esa rabia. Yo sé, queridos hermanos, que podemos enojarnos unos a otros, inclusive dentro de la iglesia. Podemos tener diferencias de pensamientos, pero no permitan que una raíz de amargura entre en sus corazones y haga que ustedes empiecen a obrar de mala manera. Perdonen mientras puedan, mientras tengan vida. Vivan en paz, dice eso, Hebreos. Busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie va a poder ver a Dios. Acérquense siempre al Señor. Arrepiéntanse de sus pecados, que el Señor está siempre dispuesto a perdonarnos y darnos toda su gracia. Ámense como Cristo amó a la iglesia, sacrificándose por ella. Amen como la iglesia ama al Señor. Queridas esposas, vamos a orar, queridos hermanos. Yo sé que tú quieres orar ya nomás. Vamos a inclinar ahí nuestras cabezas. Si quieres venir aquí adelante, puedes venir aquí adelante. Si quieres abrazar a tu esposo, abraza a tu esposo. Si quieres abrazar a tu esposa, abraza a tu esposa. Si quieres pedir perdón a tus padres, acércate a ellos y diles: perdón, papá, he deshonrado tu palabra, he deshonrado tu memoria. Oremos, queridos hermanos. Señor, gracias, Padre, te doy. Gracias, Padre.